estatus del contrato del gobierno con AstraZeneca, ya que solo se habían recibido supuestamente más de 400,000 dosis, habiendo sido contratadas 10 millones de dosis. El caso ha sido tendencia en Twitter y a propósito hacemos un anclaje a partir del derecho y el secretismo poco conveniente sobre el tema de las vacunas. Para esto nos complace recibir al especialista en Derecho Penal, Litigación Estratégica y Forense, Francisco Álvarez Martínez. Bienvenido, Francisco, qué gusto recibirte nuevamente. Igual para mí estar aquí con ustedes. Francisco, hay que decir, lo que tiene detrás no es realmente una pantalla verde, como le llaman en las aplicaciones. Él está literalmente en carretera. Sí. Venía de una audiencia y se ha parado en el típico, ¿no? Sí, para poder tomar la llamada. Pero bien. Ya bien, pero aproveche y traiga una cosita, una picadita, una cosita. Sí, pero nada, eso está en camino. Hablemos de este caso. Sé que Francisco también abordó el tema en un hilo de Twitter, que creo que lo hemos leído, en torno al caso lo explica, y sería bueno que parte de eso lo comenzara esbozando en esta conversación para darle sabor y ver. Yo tengo algunas cosillas ahí que preguntarle, pero ¿se trata realmente de una censura al tuit? Hay que decir que, bueno, como decía Miralba, es una doctora, yo estuve hablando con ella ayer, siempre se ha preocupado y ocupado de ese tema. Y bueno, hacía una pregunta legítima, quizás elemental. ¿Qué ha pasado con AstraZeneca? Esta compañía que prometió tantos millones de dosis, le adelantamos un dinero incluso a nivel de país con el empresariado dominicano para la investigación y posterior producción de la vacuna, y la AstraZeneca que ha llegado vino al país mediante el mecanismo COVAX, el que había estructurado la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud. Ante esta pregunta, el Twitter de ella se inhibe, no aparece. Miralba consultó a un amigo en Estados Unidos, entró y lo encontró y le salía. Sí, a mí me sí salía podía verlo. También, ¿por qué a otros no? Ella recibió, de hecho, la aclaración o el llamado de Twitter. Se trata de una censura que plantea Twitter para estos casos. Sí, en principio hay que separar los dos tipos de, entre comillas, censuras que podemos ver en una red social como Twitter. Tenemos primero la que ocurre en ocasión de una violación a las reglas de convivencia, para ponerlo entre comillas, que tiene la red social. Por ejemplo, tema de terrorismo, violencia, libertad de culto, etcétera, que es una censura de Twitter. O sea, Twitter ve un mensaje, dice esto no cumple con lo que yo en mi red social permito, y entonces lo censuro. Twitter se encarga de recibir denuncias, verificarlas y, entre comillas, decide qué hacer. Lo que nosotros estamos viendo con este caso no es eso, sino es algo que se llama la retención de un tweet. ¿Qué es la retención de un tweet? La retención del tweet es que cuando Twitter recibe de una institución gubernamental, o vamos a decir del Estado, de un Estado, un funcionario, un Estado, una autoridad, una solicitud diciéndole a Twitter, mira, el tweet X o la cuenta tal está violando una ley, está violando una sentencia, o yo conseguí una sentencia que dice que debes eliminar ese tweet, le presenta eso a la red social, y la red social, sin decir nada, porque no es juez, lo que hace es, entre comillas, entender eso como válido, y entonces retiene el tweet. Pero la retención del tweet es territorial. Entonces, por ejemplo, si yo publico un tweet diciendo que comer pan es bueno, y eso es en una ley dominicana ilegal, lo que hace Twitter es que retiene ese tweet en territorio dominicano. Pero si tú vas a Estados Unidos, si tú vas a Australia, tú puedes ver ese tweet porque allá el tweet no es ilegal o contrario a una decisión judicial. ¿Y cuáles leyes locales transgredió el tweet de la cirujana? Entonces ese es el problema. Por eso es que yo al final concluyo en el hilo que yo subí diciendo lo que necesitamos explicaciones, porque Exacto. Esa duda que se generó, ya lo primero es que la comunicación... Eso no es, perdona Francisco, eso no es lo que hace Twitter cuando alguien
reporta un tweet? No, son diferentes. Okay. Porque el tweet reportado, por ejemplo, si alguien sube información falsa mía y sube, por ejemplo, la dirección de mi casa, mi teléfono, y dice, vamos a caerle arriba a Francisco, yo puedo reportar ese tweet. Eso va en contra de las guías de la comunidad, y entonces Twitter lo quita, elimina ese tweet, se elimina. Ahora, lo que ocurre aquí es que a Twitter le dicen, ese tweet que subió fulana de tal, por esta razón, que es la que no sabemos, va en contra de una ley o de una decisión judicial o de un tema, por ejemplo, de seguridad nacional. Y entonces, por eso es que esa retención del tuit solamente se hace a solicitud de una institución gubernamental o de un funcionario. Yo no la puedo hacer porque yo soy Francisco. Entonces, por eso es que yo digo que independientemente de que el Estado Dominicano no haya hecho esa solicitud, alguien del Estado Dominicano aparentemente sí llenó ese formulario, porque para tú llegar ahí, solamente se llega llenando ese formulario. Las preguntas, que son muchas, por ejemplo, ¿qué fue lo que se violó? ¿Cuál fue la ley o cuál fue la sentencia que se violó? No la conocemos, porque es el Estado que debe sincerizarse y decirle a la comunidad o decirle a la sociedad, miren, yo hice esto por esta razón, porque Twitter no lo va a hacer. Porque una de las limitantes que tiene Twitter para compartir esa información con la parte afectada, en este caso la doctora, es que quien hace la solicitud no le diga que por razones que oye deba ser mantenido confidencial. Ahora, Francisco, sobre ese tema, para ir adelantando y tirando del hilo, hay que decir que ayer el director de Comunicaciones Estratégicas y portavoz del gobierno, Homero Figueroa, había fijado la posición del gobierno diciendo que no había tenido participación en eso. A toda cuenta que el hecho se convirtió en tendencia en horas de la tarde-noche. Homero publicó un tuit diciendo que no tenían nada que ver con ese tema. Y yo realmente me cuesta trabajo creerlo que el gobierno o el Estado hubiese hecho, porque si tú me dijeras, publicó algo de sensibilidad, pero yo he hablado de AstraZeneca, yo he preguntado sobre ese tema de AstraZeneca, qué ha pasado con los $8 millones que se le dieron. Incluso se lo pregunté al presidente una vez en una entrevista en Palacio. Vamos a someter a AstraZeneca, la vamos a someter a la justicia, como pasó en otros países, como pasó en España, por ejemplo, que AstraZeneca incumplió con la Unión Europea. Entonces, me cuesta trabajo, por lógica, decir, bueno, ¿y por qué el gobierno o el Estado se meten con esto? Una pregunta, cuando se hace esta reclamación o esta denuncia desde una institución autorizada, ¿es contra todos los que hablen de AstraZeneca o era contra ese tuit en particular? No, uno de los requisitos que tiene la red social es que tú identifiques si es un tuit puntual o si es una cuenta, porque en teoría ellos pudieron haber solicitado lo mismo para la cuenta. Ahora, hay que hacer un comentario interesante. Yo igual creo que si Homero dice eso, no creo que una persona con el expertise que tiene él se va a exponer de esa forma, sin necesidad. ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Y eso ya es obviamente Francisco pensando qué pudo haber salido mal. La verdad es que lo que dice Twitter es, si eres agente de policía, funcionario gubernamental u otro agente externo, o sea, realmente te abre ese abanico de opciones de quiénes son los que lo pueden hacer. No lo puedo hacer yo, pero lo pudiera hacer, por ejemplo, técnicamente un empleado del salud pública, por poner un ejemplo, que es una institución, y él sería entonces, entre comillas, un funcionario. Entonces yo creo que esa solicitud, que solo puede venir de alguien que esté vinculado, en este caso al Estado, se realizó. Ese es el detalle, o sea, por eso si la plataforma dice lo que dice y luego el Estado dice lo que dice, no sé. Por eso que yo concluyo que esto hay que investigarlo. A veces nosotros nos apresuramos a dar una postura como si fuese firme. Exactamente. Sin quizás dejarle el tiempo a ver qué pasa, porque quizás quien hizo eso ni siquiera lo había reportado a quien lo hizo, porque hay personas que trabajan no para censurar,
sino que su trabajo es monitorear, dar respuesta, y a veces tienen que reportar ese tipo de cosas. El problema es que dar una respuesta tan contundente desde tan alto en la esfera gubernamental, quizás mandó un mensaje que a personas como a mí me causaron la duda, porque Twitter no es una empresa dominicana que se pudo haber equivocado y que tiene 3 personas trabajando, no. Eso todo es ciencia. Y todo eso que nosotros vemos es consecuencia de que alguien llenó esa solicitud y alguien entonces engañó, entre comillas, Twitter, haciéndose pasar por una entidad gubernamental con un correo institucional y con algún tipo de contrato, decisión o lo que sea. Entonces, por eso es que es complejo el tema. A mí me encantaría que hiciéramos un ejercicio, si acaso hasta entre nosotros, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, tratando de hacer lo mismo con un tuit de Miralba, a ver si una persona como nosotros, llenando incluso una hoja timbrada, con un logo institucional o cualquier cosa, podemos hacerlo, porque de repente puede ser cualquiera también. ¿Tú crees? Lo que pasa es que, por ejemplo, es como con las universidades, como lo de cuenta universitario en Estados Unidos. Yo no puedo entrar a Apple a comprar con mi cuenta un iPad con un descuento porque yo no tengo una dirección verificada institucional. Entonces, lo mismo yo puedo entrar ahora a Twitter a llenar ese formulario y cuando yo ponga mi correo y ellos van a poder verificar que yo no soy esa persona. Por eso es que decir no fuimos nosotros y cruzarse de brazos como línea comunicacional, lo que hace que yo creo que llama mucho más a la inconformidad de los ciudadanos. Porque ahora, eso yo hay... Sí, excúsame, Francisco. Ahora, desde el punto de vista técnico, ¿no? La información que requiere o recaba Twitter implica que esa persona que hizo esa acción debe decir su nombre, el cargo, tiene que poner una foto de la cédula, poner una foto de su ID de la institución para la que trabaja, la dirección, el RNC, o sea, una información lo suficientemente poderosa e importante, claro, capaz de ser verificada por Twitter antes de tomar la decisión. Bueno, la verdad es que es mucho más riguroso que incluso conseguir un checkmark en Twitter. O sea que yo pienso que no solamente... Más riguroso que el checkmark. Claro, o sea, tú tienes que... Y mira que para conseguir el checkmark, tú tienes que probar por diversas vías que tú eres la persona que dices, claro, que eres y que haces lo que tú dices que haces. Claro, porque cuando Twitter dice, ok, restringo o retiro o retengo ese tweet, eso es algo grave en materia, digo, de libertad de expresión, etcétera. Entonces, cuando ellos ya hacen eso es porque ellos recibieron toda la información necesaria para verificar que quien dice que lo está solicitando es quien es, que lo hace a nombre de una institución, pero además de eso que tiene un sustento. Entonces, ¿cuál es el sustento? Yo no lo sé. Yo no conozco ninguna ley que pueda haber servido para restringir ese tuit. No sé si el contrato, que no lo he leído, tendrá alguna cláusula que pudiera ser un contrato. No sé si habrá alguna resolución de salud pública o alguna que pueda ser utilizada como documento oficial. Pero lo que yo creo que sí podemos tener como hecho no controvertido es que por lo menos Twitter recibió una solicitud que Twitter pensó o entendió que era de una institución pública o de un funcionario público solicitando restringir en territorio dominicano ese tuit que subió la doctora.